Cuando sentimos ansiedad en una relación tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es que es posible que sí que es cierto que nosotros seamos ansiosos, inseguros o que realmente seamos personas celosas. Pero también puede ser que el otro no esté comprometido con nosotros y eso es lo que nos está produciendo esos niveles de ansiedad. La mayoría de personas tienden a autoatacarse, a autoculparse, y yo con esto lo que quiero transmitirte es que realmente antes de atacarte hagas un análisis completo y que valores si realmente eres tú o si la otra persona no está mostrando el nivel de compromiso que tú sí, y no está mostrando esa competencia dentro de la relación. ¿Por qué? Pues porque de este modo tú vas a poder pedírselo, tú vas a poder comunicar esto de: mira, me estoy dando cuenta de que igual tú no estás en el mismo nivel que yo de compromiso y me gustaría que lo habláramos, porque yo noto que cuando tú no estás comprometido o comprometida siento más ansiedad. Si tú esto no lo valoras, como he dicho anteriormente, vas a autoculparte, vas a autocriticarte y te vas a dar cuenta de que te cuesta controlar. Vas a ver cómo en unos momentos intentas mantenerte sereno, pero en el momento en el que hay algo que se te escapa, lanzas a lo mejor esa agresión o como en un lenguaje más vulgar, ¿no? Como esa pullita o esa lanza en contra del otro. Por ello es fundamental tener esto en cuenta para poder comunicarlo y también para protegernos. No me gustaría que estés pensando que eres tú el que tiene el problema cuando realmente el único problema que estás teniendo es que estás con la persona equivocada y que realmente el otro no está comprometido.